Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México, presenta La Ciudad y el Mundo, con Alejandro Lelo de la Rea. Ingresan a Rosario Robles al penal de Santa Marta, Acatitla. Esto luego de que fuera vinculada a proceso por el ejercicio indebido del servicio público. Robles enfrenta prisión preventiva y tendrá 2 meses para presentar pruebas en su defensa. Pide el juez del caso Rosario Robles investigar si el expresidente Enrique Peña Nieto y el extitular de la Sedesol, José Antonio Meade, tuvieron conocimiento de las presuntas irregularidades en la Sedesol y en la Sedatu durante la gestión de Rosario Robles. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es un logro que no haya impunidad en este caso de Rosario Robles. Yo creo que es un logro el que no haya impunidad, el que exista un auténtico Estado de Derecho, no como antes, que era un Estado de chueco, de cohecho. En tanto, los abogados de Rosario Robles acusaron persecución política. Reprocharon el actuar del juzgador y aclararon que los canales de comunicación con el expresidente Enrique Peña Nieto eran el teléfono rojo, las citas, los acuerdos y las giras. La declaración de Rosario Robles, en donde solamente dice que al presidente Enrique Peña Nieto se le abrieron canales de comunicación con ella, como eran el teléfono rojo, como eran las citas que tenía con él, los acuerdos y las giras. Nunca que le hubiera cometido un acto irregular. En otros temas, suman 58.602 elementos de la Guardia Nacional desplegados en 150 coordinaciones en el país. El comandante Luis Rodríguez Bucio informó que más de 5,000 policías marinos militares han sido rechazados por reprobar los exámenes médicos y físicos. En el país, solo 3 estados cuentan con el suficiente número de policías para proteger a los ciudadanos. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que en México el resguardo policial es insuficiente. Las alertas rojas están encendidas en el Estado de México y Veracruz principalmente. Se incrementa la violencia contra las mujeres a pesar de las 18 alertas de género en los estados. De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en lo que va del año este delito pasó de 35,000 a 48,000 víctimas. Señala que Sonora es la entidad más peligrosa para las mujeres. En información de la capital, investiga la Procuraduría de Justicia la presunta participación de infiltrados en la marcha que realizaron ayer mujeres a fin de exigir un freno a la violencia. En esas manifestaciones se registraron destrozos y agresiones a funcionarios. El secretario de Seguridad, Jesús Horta, rechazó presentar cargos por el ataque que sufrió. Sobre la presunta violación a la joven en Azcapotzalco, la Procuraduría de Justicia capitalina informó que no se han podido ubicar a los policías acusados de este hecho. Integrantes del Frente Popular Francisco Villa marcharon del Zócalo al Congreso de la Ciudad de México. Demandan viviendas para sus integrantes. Avala el Congreso de la Ciudad de México la Ley de Participación Ciudadana. Tras una intensa negociación se logró que el dinero para proyectos se eleve paulatinamente 4% hasta 2023. Además, ahora se elegirá a los integrantes de la comisión por voto directo. La norma ya fue publicada en la Gaceta Oficial de la capital. En los estados, en Yucatán, vecinos afectados por una serie de apagones en la zona sur de Mérida tomaron las calles para exigir que se restablezca el servicio de energía eléctrica. Denuncian que los apagones son casi diarios y se deben al sobrecalentamiento de los transformadores. En información financiera y económica, este martes el peso gana terreno frente al dólar tras el anuncio de que Estados Unidos postergará la aplicación de algunos aranceles a China. El dólar se vende en ventanillas bancarias en 19 pesos con 80 centavos. Cae el Producto Interno Bruto Turístico de México a 0.8% a tasa anual, esto durante el primer trimestre del año. De acuerdo con el INEGI, esto representa la primera caída en los últimos 8 años.
Aplaza Estados Unidos los nuevos aranceles del 10% que impondría a las importaciones de ciertos productos chinos. La oficina del representante comercial indicó que las medidas entrarían en vigor a inicios de septiembre, pero fue modificado. Se reúnen funcionarios de Estados Unidos y México por el ataque en El Paso, Texas. Comisionados del FBI y de la Oficina del Fiscal General de la Unión Americana sostienen un encuentro en la Ciudad de México con funcionarios de la Fiscalía General de la República. El objetivo es revisar la denuncia que México presentará para castigar al atacante Patrick Crusius. Por segundo día consecutivo suspenden todos sus vuelos de salida en Hong Kong. Cientos de personas tomaron de nueva cuenta las instalaciones de la terminal aérea. Al lugar llegaron policías armados con garrotes para intentar desalojar a los manifestantes, pero no lograron su objetivo. Alerta la Organización Mundial de la Salud la propagación del sarampión en el mundo. En los primeros 7 meses de este año se reportaron 364.808 casos, 3 veces más que los 129.239 en el mismo periodo de 2018. Detalla que en África esta enfermedad se ha multiplicado por 10. Tras 5 jornadas, las Tuzas del Pachuca se mantienen con paso perfecto en la Liga MX femenil. De 5 partidos disputados, 5 ganados, 13 goles a favor y 4 en contra. Es la mejor defensiva y la segunda mejor ofensiva. Su víctima ahora fue Pumas, que no pudo hacer valer su condición de local. Por su parte, Monterrey se mantiene en la segunda posición después de golear a Querétaro. Hoy se jugará la jornada 3 de la Copa MX. 7 partidos se disputarán, en donde destaca el juego entre Querétaro y Tijuana, que será el único que enfrentará a 2 equipos de la Liga MX. Los Yankees de Nueva York continúan imparables y junto a Los Ángeles Dodgers son los mejores equipos de la temporada del béisbol de las Grandes Ligas. Y se dio a conocer el calendario de la temporada 2019-2020 de la NBA, la cual iniciará con los duelos entre los campeones Toronto Raptors ante New Orleans Pelicans y con duelo de equipos de Los Ángeles Lakers ante Clippers, 2 serios aspirantes a grandes cosas en la próxima campaña. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda emisión de Noticias de la Ciudad del Mundo. Soy Alejandro Lelo de la Rea. Los saludo con mucho gusto. Este martes 13 de agosto de 2019 le invito a que me acompañe en la siguiente hora de la información. Comenzamos. Bueno, sin duda el gran tema del día es que se le dictó prisión preventiva por ejercicio indebido del servicio público a Rosario Robles. Esta mañana ingresó al penal de Santa Marta, Acatitla. Veamos los detalles. Un juez vinculó hoy a proceso a Rosario Robles por uso indebido del servicio público cuando estuvo al frente de la SEDATU y la Sedesol y ordenó 2 meses de prisión preventiva justificada en el penal de Santa Marta, Acatitla, para que se concluya la investigación complementaria. Tras una audiencia maratónica de más de 12 horas, el juez de control, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, determinó aplicar el delito como agravado por haber sido continuo en prácticamente todo el pasado sexenio. La Fiscalía General de la República imputó a Robles como responsable por comisión del desvío de más de 5.073 millones de pesos en contra del erario. El agente del Ministerio Público Federal solicitaba 6 meses de prisión preventiva justificada, argumentando riesgo de que la exfuncionaria se sustraiga de la justicia por no haber demostrado arraigo en la Ciudad de México, entre otras razones. Con voz entrecortada por sollozos que intentó disimular, Rosario Robles Berlanga pidió al juez seguir el proceso en libertad y no en prisión justificada. El impartidor de justicia le dio un plazo de 2 meses a la FGR para la conclusión de la investigación complementaria y en caso de necesitar más tiempo, podrá solicitarlo. Rosario Robles Berlanga ya ingresó al reclusorio femenil de Santa Marta, Acatitla. Bueno, en la audiencia que tuvo Rosario Robles desde la tarde de ayer y que terminó entrada a la mañana, a las 6 y cacho de la mañana de este martes, Rosario Robles, el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, pidió a la Fiscalía General de la República aclarar si el expresidente Enrique Peña Nieto, así como el extitular de la Secretaría de Desarrollo Social, José Antonio Meade, están involucrados en esto que se llama la estafa maestra.
Previo a vincular a proceso a Rosario Robles por el ejercicio indebido del servicio público, el juez consideró que si Peña Nieto fue informado por la funcionaria de los desvíos de ambas dependencias, debe ser investigado. Esto luego de que los fiscales insistieran en que la imputada no avisó de los presuntos desvíos al presidente de la República. En el caso de José Antonio Meade, el juez hizo la sugerencia de investigarlo luego de que la Fiscalía insistiera en que probablemente no tiene un origen lícito el acta de entrega-recepción que presentó Robles para acreditar que informó a su sucesor en la Sedesol de las auditorías y observaciones que no habían sido solventadas sobre los desvíos referidos. Bueno, y hace unos momentos el abogado de Rosario Robles, Julio Hernández, acusó que su clienta es víctima de una persecución política, así lo llamó, sin señalar directamente a los persecutores. En entrevista con medios de comunicación al salir del penal de Santa Marta, Acatitla, señaló arbitrariedades en la impartición de justicia en contra de la extitular de la Sedesol y de la Sedatu. La defensa de Robles anunció que comenzará a trabajar en la impugnación de la vinculación a proceso, así como contra la prisión preventiva justificada. Escuchemos. La declaración de Rosario Robles, en donde solamente dice que al presidente Enrique Peña Nieto se le abrieron canales de comunicación con ella, como eran el teléfono rojo, como eran las citas que tenía con él, los acuerdos y las giras. Nunca que le hubiera cometido un acto irregular. Bueno, ahí tenemos lo que dice Julio Hernández, el abogado de Rosario Robles. Sí parece que viene otra investigación, otra acusación en contra de Rosario Robles. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda alista una nueva demanda contra la exsecretaria de Desarrollo Social por convenios irregulares con universidades por más de 800 millones de pesos. Se trata de 105 nuevos convenios que suman a los detectados por la Auditoría Superior de la Federación. Esto lo indicó Santiago Neto, titular de esa Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Bueno, así este tema de Rosario Robles, que también fue tocado esta mañana en su conferencia matutina por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que fue cuestionado sobre este caso, y esto fue lo que nos dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que es un logro el que no haya impunidad, el que exista un auténtico Estado de Derecho, no como antes, que era un Estado de chueco, de cohecho, asunto que está atendiendo la Fiscalía General, el Ministerio Público, y el juez va ahora a decidir sobre si se declara formalmente presa a Rosario Robles. Bueno, este tema de lo que dice el presidente sobre el caso de Rosario Robles hace énfasis en dos aspectos. Uno, que la Fiscalía es independiente del Poder Ejecutivo y por supuesto también el Poder Judicial, por lo que dice que no existe ninguna persecución política. Vamos a una pausa, vamos a regresar con más de este tema de Rosario Robles. No se vayan.